Universidad Técnica Particular de Loja. Buenas tardes. Bueno, hoy día entonces, recuerden que la semana anterior lo que vimos fue todo lo que era los tipos de alteraciones a nivel de cromosomas, qué tipos de alteraciones hay. Recuerden que habían algunas que eran balanceadas, en las cuales solamente se reordenaba el material cromosómico de un lado a otro, pero no se perdía ni se ganaba material cromosómico. Había otras, en cambio, que eran las desbalanceadas, en las cuales sí se perdía material o se tenía en exceso. Entonces ustedes saben que cualquier cosa en exceso o por pérdida, el organismo no la toma como normal, sino que se presentan diferentes síndromes y enfermedades. Entonces hoy día justamente vamos a ver algunas de las enfermedades. Hay cientos de enfermedades a nivel estructural, pero yo les he traído aquí algunos ejemplos, algunos interesantes, otros frecuentes, otros menos frecuentes, pero que son importantes para ejemplificar lo que ya vimos en la clase anterior sobre las alteraciones estructurales. Entonces vamos a comenzar simplemente haciendo una revisión rapidita de lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que son alteraciones tienen que ver con alteraciones de cromosomas y que influyen en retardo mental, malformaciones congénitas, infertilidad y cáncer básicamente. Vamos a saltar nuestra parte, que ya era lo que ya habíamos visto anteriormente. Simplemente esta era una especie de resumen. En este slide lo que vemos es que a las deleciones y duplicaciones producen alteración a nivel del número de genes en el organismo. Por tanto, sí hay efectos fenotípicos y que generalmente son deleterios o nocivos para el ser humano. Pero el otro tipo de alteraciones, como las inversiones y las translocaciones, aunque son alteraciones estructurales de los cromosomas, no tienen un efecto fenotípico, es decir, no podemos evidenciar fenotípicamente, ya que el individuo, aunque esté en otro orden, tiene todos los genes que el organismo necesita. Además, se ha visto que hay un efecto de estas, cuando existen mutaciones en el organismo, hay un efecto fenotípico que puede causar que haya un apareamiento defectuoso de estos cromosomas durante el proceso de la gametogénesis, o también puede que esto traiga como producto que haya descendientes con anomalías. Entonces ahora, simplemente para recordar lo que era una deleción, vamos a ver algunos ejemplos de deleciones. ¿Qué es lo que causa las deleciones? Recordemos que la deleción justamente es la pérdida de un segmento cromosómico, que si es muy grande, entonces esta situación ya no es compatible con la vida, y dependiendo qué zona es la que se pierda en cada uno de los cromosomas, vamos a ver diferentes fenotipos o diferentes expresiones de estas deleciones. Uno de estos ejemplos es el que vamos a ver, y que se llama el síndrome del maullido de gato, que también se lo conoce como el nombre de cri du chat o diferente, ¿no? Grito de gato, etcétera. ¿Cuáles son las características que tiene este síndrome? La primera es que tienen, por ejemplo, microcefalia, que sabemos que es la cabeza de tamaño más pequeño de lo normal. Tienen retraso mental profundo, porque se ha visto que es bastante, dependiendo, ¿no? Pero generalmente es un retraso mental bastante grave. La cara tiene una característica muy especial, una forma especial. Entonces se la dice que tiene como cara de media luna, que cuando va la persona creciendo es como que se va alargando, es decir, ya se pierde un poco esa cara redonda, ¿no? Que es la que se quiere explicar con esta expresión. Ahora, el nombre de este síndrome tiene que ver con el llanto que estos bebés presentan. Entonces, por eso que también se lo llama el síndrome del maullido del gato, del grito del gato, o el cri du chat. Aquí tenemos algunas fotos de un niño que tiene este síndrome, en la cual se ve la fascia redondeada, como les había dicho antes. También es importante saber que este síndrome se lo conoce como 5P-. Ya vamos a ver por qué. Y aquí en esta otra foto entonces tenemos un adolescente con la misma alteración, pero miren, ya la cara aquí se ve más alargada que cuando un niño más pequeño presenta esta enfermedad. Entonces, les mencionaba que también se conoce como 5P- porque justamente hay una deleción de dos zonas o dos bandas en el brazo corto
del cromosoma 5. Específicamente en esta región y en esta otra región de acá. Entonces miremos aquí en este esquema el cromosoma 5 normal y acá el cromosoma 5 delesionado o con la pérdida de una zona terminal del brazo corto del cromosoma 5, del brazo P del cromosoma 5, justamente donde nos está indicando la flecha. Aquí, acercándonos un poquito más en detalle a lo que es el brazo corto del cromosoma 5, se muestran las regiones donde se produce justamente la deleción de esta zona, que es importante porque se ha visto que en esta zona, justamente que es la que se pierde en este síndrome, la una está asociada al desarrollo de la laringe. Entonces aquí está la explicación de por qué estos niños tienen ese llanto tan peculiar. Y la otra región o zona que también se pierde está asociada con el retraso y con los otros síntomas que son típicos de este síndrome. Aquí tenemos la foto de un niño que tiene esta alteración. Más o menos la frecuencia en los Estados Unidos que se ha reportado es de 20.000 a 50.000 nacimientos. La causa ya sabemos que es la deleción de la zona del brazo corto del cromosoma 5. La nomenclatura que se debe usar para indicar esta deleción es 5, que corresponde al cromosoma 5, P, el brazo corto, y una rayita o un menos que significa pérdida o deleción. Ya habíamos visto entonces que las características son el llanto muy agudo, ya vimos porque se pierde una zona relacionada con el desarrollo de la laringe. Tienen falta de tonicidad muscular, microcefalia y bajo peso al nacer. De pronto estas características, microcefalia y bajo peso al nacer, son también comunes a otras alteraciones, a otros síndromes, pero algo muy peculiar entonces es esto de aquí, el llanto muy agudo, ¿no? Además, entonces, como hay varios niños que tienen esta característica de la deleción en el cromosoma 5, se ha creado una sociedad que se llama justamente Síncope- Society. En realidad, para muchos de los síndromes o alteraciones, las familias que tienen hijos con alguna de estas alteraciones se unen y forman estas sociedades o estos grupos de apoyo que no solamente son de apoyo psicológico, sino también de pronto es que tienen los fondos ayudan a que se haga más investigación de cómo se debe dar mejores terapias a estos niños, cómo ayudarles a sus padres a manejar niños que tienen este tipo de alteraciones. Y entonces así hay varias sociedades de este tipo. Entonces continuemos. Además se ha visto que estos niños tienen problemas con el lenguaje. Entonces obviamente si es que vemos que hay alteración a nivel de la región que está relacionada con el desarrollo de la laringe, también va a estar relacionado con el lenguaje, ¿no es cierto? Por lo tanto se ha visto que se expresan con mucha dificultad, usan muy poca cantidad de palabras y a veces también usan el lenguaje de señas. Otros problemas de salud que se ha visto en estos casos son problemas para comenzar a caminar, en la alimentación y la hiperactividad, escoliosis y, como ya vimos, retardo mental severo. Aquí tenemos otras fotografías de otros niños que tienen esta monosomía del síncope-. Aquí vemos otro término que habíamos usado en la primera clase, me parece, respecto a las alteraciones de los cromosomas. Monosomía, entonces justamente dice síncope-. Entonces monosomía quiere decir que falta una zona del cromosoma 5, como ya hemos visto. También se lo puede llamar monosomía porque no tiene completa los dos cromosomas homólogos, sino solamente uno de ellos. Ahora, en cuanto a cuánto viven estas personas que tienen este síndrome, el promedio de vida está dentro de lo normal, pero también esto depende de si tienen otras alteraciones que sean muy graves en otros órganos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, como ya les había dicho, hay las sociedades y grupos de padres que a veces se unen, y entonces para que
lograr desarrollar a estos niños con todo su potencial para que saquen todo lo poderoso que puede tener como persona. Entonces es importante justamente lo que dice aquí, la educación desde una edad temprana. Es decir, por eso es importante entonces que tanto en este como en otros síndromes el diagnóstico sea lo más rápido posible, porque así se empieza a manejar a los niños de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo también a sus limitaciones. Entonces así pueden desarrollarse de mejor manera los niños. Entonces además también es importante lo que son las terapias físicas y de lenguaje. Es importante saber que una persona que tiene este síndrome no va a transmitir a su descendencia esta alteración. Otro síndrome que está relacionado con una lesión es el síndrome de Wolff-Hirschhorn, cuyas fotos tenemos aquí, que vamos a ver en más grande. Veamos algunas características. En este caso lo que se ve es la pérdida de una zona del cromosoma 4. En cambio, recuerden que antes era el cromosoma 5, ahora es el cromosoma 4, también en el brazo corto. Se ha visto una incidencia de 1 en 50.000 nacidos vivos. Las características clínicas que presentan, miren que algunas son muy parecidas a la del caso anterior. Tienen microcefalia también teníamos en el caso anterior. Tienen una asimetría craneal, una apariencia facial peculiar, o sea, es decir, que tienen una facies, una cara característica. Tienen además una enfermedad cardíaca congénita y retraso mental. Retraso mental, recuerden que también había en el caso anterior. ¿Cuál es la etiología? Es decir, ¿de dónde se originan muchas veces este síndrome? Una de las causas puede ser que es de novo, es decir, que aparece sin ningún factor, sin ninguna causa aparente, y esto ocupa el mayor porcentaje, 85-90% aproximadamente. Y de un 10 a 15% puede ser que sea un descendiente de un portador que tenga una translocación y que, producto de esa translocación, se ha producido una pérdida en esta zona del cromosoma 4. Entonces miren que pueden haber varias causas para que se originen algunos síndromes. Aquí tenemos entonces unas fotos un poquito más grandes en donde se ve, se dice que tienen una cara con forma de casco de guerrero griego, como tenemos aquí. Miren, es muy parecido, se ve como unas protuberancias a nivel de la frente, que se ve aquí también en este niño. Entonces por eso hay veces que las características físicas se le relaciona con algún objeto como para que ayudarnos a identificar mejor, ¿no?, las características clínicas. Aquí tenemos la foto ya en grande que les había mostrado antes. Miren, igualmente aquí se repite la forma como de casco y con estas protuberancias a nivel de la frente. Aparte de eso, miren, el puente nasal es ancho. Tienen una forma bastante peculiar, si ustedes lo ven aquí de perfil al niño. Miren la mandíbula más pequeña en relación a la parte del labio superior. Entonces son características que cuando uno tiene bastante práctica en esto, digamos, de la genética clínica, puede más o menos ir al diagnóstico y poder hacer los análisis para confirmarlos. En este caso también se conoce como monosomía 4P, es decir, hay varios tipos de nomenclatura. Otros síndromes que se pueden producir por deleciones son, por ejemplo, la oligospermia, que quiere decir reducción del número de espermatozoides que tiene una persona, o también la azoospermia, que en este caso no sería reducción, sino una completa ausencia de espermatozoides durante la eyaculación. Este tipo de alteraciones están asociadas, como ustedes ya se imaginarán, a deleciones en el cromosoma Y, obviamente, ¿no es cierto?, porque están relacionadas con lo que es los cromosomas sexuales. Además, en este cromosoma Y se ha visto que hay una región donde está un gen que codifica para el factor AZF, que es el factor de la azoospermia. Entonces, pónganse a pensar, si en el cromosoma Y está ubicado este gen que produce este factor, y si se pierde esa zona o se pierde este gen, entonces este factor de la azoospermia se perderá y ya no se producirán espermatozoides de manera normal. La azoospermia es una afección rara, más bien no es muy común, y muchas veces es un síntoma de una enfermedad o un bloqueo testicular. Muchas veces no se conoce bien la causa, pero puede estar relacionado, por ejemplo, con las paperas. Ustedes han escuchado cuando a los hombres especialmente les da paperas,
y le sube la temperatura en exceso, hay que tener cuidado con eso porque puede afectarles la producción de espermatozoides y pueden incluso quedar estériles. Entonces, por eso es una de las recomendaciones cuando una persona, especialmente un hombre, tiene fiebre, por ejemplo, por paperas, es preferible evitar que suba demasiado la temperatura, controlar muy bien eso para evitar que sea una de las causas, por ejemplo, de la azoospermia. Entonces, también puede ser, otra de las causas puede estar relacionada con trastornos genéticos, tales como de lesiones del cromosoma Y, como ya hemos visto en este momento. Ahora, hay unos casos especiales en los cuales las deleciones no vienen, digamos, con el nacimiento del individuo, sino son adquiridas. En este caso hablamos de las microdelesiones, o sea, de lesiones muy chiquitas que estas sí pueden ser transmitidas. Un ejemplo de estas lesiones adquiridas se puede dar, por ejemplo, cuando se pierde una zona donde está un gen supresor de tumor. Los genes supresores de tumores son importantes en lo que es el proceso de cáncer. Normalmente estos genes están actuando para justamente suprimir el crecimiento de un tumor, pero si imagínense si pierde la zona donde está ubicada uno de estos genes, entonces, ¿qué es lo que tendremos? El desarrollo de un proceso cancerígeno. Vamos a ver un ejemplo de esto, específicamente en el cromosoma 13. Hay una zona que si se pierde, entonces esta es la nomenclatura quiere decir de lesión, cromosoma 13, en esta zona de acá. Quiere decir entonces que ahí puede estar un gen que es importantísimo, un gen supresor de tumor, y que si este se pierde puede originarnos el retinoblastoma, que es uno de los tipos de tumores que puede estar presente en los seres humanos. Ahora veamos un poquito de esto de lo que les hablaba de los síndromes por microdelesiones. Algunos de estos síndromes son varios los que existen, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el Prader-Willi, el síndrome de B-George y del retinoblastoma, que ya les había mencionado hace un momento. Para lo que les había dicho anteriormente en la clase es que para detectar este tipo de microdelesiones, entonces ya debemos desarrollar otro tipo de técnicas, no solamente conformarnos con el cariotipo, sino complementar, no eliminar el análisis de cariotipo, pero sí complementar con otras técnicas de citogenética molecular que nos permitan determinar o detectar cosas tan chiquitas como una microdeleción. Entonces, a través de los años se han ido desarrollando varias técnicas que se las puede considerar dentro de lo que es la citogenética molecular. Y que nos han ayudado muchísimo para detectar todo este tipo de alteraciones. Entonces vamos a ver, no de forma detallada, pero sí de forma general, qué alteraciones o qué técnicas nos permiten determinar estas alteraciones. Entonces tenemos aquí esta técnica desarrollada en 1992, que es la hibridación genómica comparativa, donde existe una máquina que nos ayuda a determinar dónde ha habido una deleción o dónde ha habido una zona alterada dentro de cada una de las zonas de los cromosomas. Luego también esta técnica que ya vimos antes y que alguien de ustedes incluso explicó muy bien lo que significa FISH, que es a través de sustancias o sondas fluorescentes que se pegan en diferentes zonas de los cromosomas nos permiten determinar qué alteraciones estructurales tenemos. Luego miren, esta técnica de SCAI significa cariotipo espectral, en el cual igualmente todos los cromosomas son pintados de diferentes colores, y cuando hay colores combinados quiere decir que ahí ha habido una alteración estructural que no es normal. Aquí hay otro tipo de FISH que ya cada vez van más avanzados, y finalmente los biochips o las micromatrices de ADN, que son elementos que nos permiten analizar en una placa tan chiquita como por ejemplo un portaobjetos. Se pueden analizar 2000 genes para una sola persona. Entonces imagínense lo avanzada que es esta técnica, porque en una sola prueba se pueden analizar miles de zonas que están alteradas. Esto ha sido sobre todo útil y desarrollado en lo que es el cáncer de mama. No sé si ustedes han escuchado lo que son las micromatrices de ADN en el cáncer de mama, en donde se ha visto que en una persona se puede hacer la prueba y al mismo tiempo se pueden analizar varios genes en esa persona relacionados con el cáncer de mama y ver qué
porcentaje de genes están normales y qué porcentaje de genes están alterados en una persona. Esto es útil sobre todo porque luego se puede hacer una terapia personalizada a cada una de las personas de acuerdo al estudio de sus biochips. Obviamente esta técnica está bastante cara en la actualidad. Supongo que mientras se irá desarrollando y avanzando la técnica irá bajando los costos, pero en cambio al mismo tiempo se pueden analizar, como ya les mencioné, varios genes y saber qué genes están alterados y qué genes no están alterados en una misma persona. Continuemos entonces con el análisis de estas técnicas. Entonces, la citogenética clínica tiene dos campos bastante claros, ¿no? Una de esas puede ser el constitucional o el que se llama como oncológico, es decir, análisis de cromosomas ya sea en sangre periférica para ver qué alteraciones tiene la persona constitucionalmente, o también en líquido amniótico, por ejemplo, para determinar trisomías o monosomías, etcétera, antes de que nazcan los bebés. Y en el área oncológica es también muy útil, como ya vimos, en lo que es tumores, etcétera, en donde también se puede hacer estudios de sangre periférica, de médula ósea, de ganglios linfáticos, de masas tumorales, de líquidos. Entonces todos son tejidos que se pueden analizar de alguna manera para hacer un análisis de cromosomas y poder ayudar, sobre todo ayudar a las terapias que dan los médicos a sus pacientes. Entonces recordemos que para hacer un estudio de cromosomas se deben dar varios pasos, ¿no? Entonces si es que se trata de un tumor sólido o si tenemos sangre, lo que se hace es primero disgregar la muestra para poder tener células aisladas y poder ponerlas a ciertas temperaturas. En el caso de sangre periférica, por ejemplo, lo que se usa es 37 grados en condiciones de esterilidad para evitar que se contamine la muestra. Se la deja durante 72 horas a 37 grados con una temperatura estable, sobre todo estable, que no varíe, y a las 72 horas, antes, esta etapa de la citogenética se llama cultivo, porque ahí es cuando ponemos las células a que crezcan y se dividen. Luego de las 72 horas viene la parte de la cosecha de la muestra, que es todo lo que está aquí, en la cual se inicia primero con la parada de los cromosomas en metafase, para la cual se utiliza una sustancia que se llama colchicina o colcemida, que es justamente la sustancia que va a romper las fibras del uso mitótico. Entonces los cromosomas, como ya no tienen, podríamos decir, un camino por donde irse a los extremos, lo que hacen es pararse en la parte ecuatorial, y eso es lo que justamente necesitamos para poder analizar los cromosomas. Entonces, a continuación de eso, viene una serie de lavados, primero con choque hipotónico, o que cumple la función. Generalmente se usa KCl al 0,54% a 37 grados. Lo que hace esta sustancia es hinchar las células para que los cromosomas puedan separarse y puedan ser analizados. Luego viene una fase de fijación, en la cual se utiliza generalmente el fijador de Carnoy, que está formado por metanol y ácido acético en proporción 3:1, y justamente la función es fijar los cromosomas, terminar de romper los eritrocitos que no nos interesan, porque acordémonos que los eritrocitos no tienen núcleo, y lo que se hace es entonces hacer una serie de lavados para finalmente extender en placas portaobjetos por goteo. Luego se hace tinción con Giemsa y con tripsina, que es la que nos ayuda a elaborar o a formar las bandas en los cromosomas. Y luego ya viene la fase del análisis de las metafases, en donde se deben contar los cromosomas, se debe ver que esté completo, que estén todos alineados, digamos, en el centro, que estén bien separaditos para poderlos analizar, y finalmente se arma el cariotipo, que es justamente ordenar los cromosomas, como ya habíamos visto en la primera clase, del más grande al más chiquito, de acuerdo a su tamaño, a la posición del centrómero y a la secuencia de bandas. Entonces, justamente este método de la citogenética clásica, pero como les decía, siempre hay ciertos casos especiales que requieren que se adicione una prueba un poquito más especializada y que complemente el análisis que se hizo con el cariotipo normal.
Entonces, como hemos visto hasta aquí, la citogenética tiene sus ventajas y también sus desventajas, como toda técnica. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas? Que nos permite hacer un análisis global de todo el material de las personas, ¿no es cierto? Que nos permite hacer detecciones de alteraciones primarias y también de otro tipo de alteraciones adicionales, que nos permite identificar la evolución clonal de las células, y en cuanto a costo, en realidad no es un costo que muchas personas sí pueden pagarlo, a diferencia de las otras técnicas que son ya un poquito más caras. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de esta técnica? Que, bueno, necesita de cultivo de tejido fresco, porque si nosotros pensamos en una muestra de sangre, por ejemplo, es mejor si la muestra es tomada el mismo día, ese rato se hace el cultivo y se pone al crecimiento de las células para luego hacer la cosecha. Porque se ha visto que si ya se deja unos 4 o 5 días la sangre, ya no hay un buen crecimiento celular, aunque a veces sí crece. Por eso es preferible tener cultivo del tejido fresco. De todas maneras, la sangre es bastante útil en eso, porque si es que uno la guarda en la refrigeradora, puede quedarse tranquilamente unos 3-4 días, y que uno hace el cultivo, pueden crecer las células sin ningún problema. De todas maneras, siempre hay que tener cuidado que no se vaya a contaminar hasta el momento de hacer el cultivo. Vamos a ver entonces otras limitaciones. Necesariamente las células tienen que estar en metafase para poder analizar los cromosomas, lo que no sucede en otras técnicas como la FISH, por ejemplo. La FISH puede ser analizada en metafase o en interfase. Además, sí es laboriosa, porque se necesita estar cuidando que los cultivos estén a tal temperatura, luego hacer todo el proceso que ya les mostré, luego el análisis, entonces toma tiempo, y se necesita que la persona que esté trabajando con eso esté bien entrenada y que tenga bastante experiencia para poder hacer este tipo de técnica. En cambio, como les decía, esta técnica, por ejemplo la FISH, que es una técnica complementaria a la citogenética, es una técnica ya que sí cuesta un poco más. Se necesita un microscopio que tenga filtros para poder analizar las ondas fluorescentes. Por lo tanto, entonces, sí, eso sube los costos, y porque ya se necesita un microscopio, como les digo, especializado. Y la técnica, en resumen, es la que tenemos aquí en este gráfico. Lo que se hace es tener un ADN celular y una sonda marcada que va a unirse al ADN que queremos investigar o al cromosoma que queremos investigar. Entonces, para eso se requiere un paso de desnaturalización, que ya habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Desnaturalizar es separar la doble cadena de ADN para permitir que, una vez que esté separada la doble cadena, la sonda pueda unirse a una zona específica del ADN y pueda dar una señal fluorescente indicando que ahí hubo una hibridación. Básicamente eso es en resumen lo que es la FISH, ¿no? Ahora hablemos un poquito más. Como les decía, las ondas pueden ser centroméricas, es decir, que se pegan solo en los centrómeros, pueden pintar todo el cromosoma o pueden pintar ciertas zonas o locus específicos de los cromosomas. ¿Cuáles serían las aplicaciones de todas estas ondas? La centromérica nos ayudaría sobre todo a lo que son alteraciones numéricas, para contar el número de cromosomas. Esta sonda se puede aplicar tanto en interfase, por ejemplo aquí ustedes ven que son núcleos que no se han dividido todavía los cromosomas, o también en metafase, ¿no? Lo que son las del pintado cromosómico, es decir, que pinta todo el cromosoma, se deben hacer obviamente solo en metafase, y son útiles para lo que son translocaciones. Entonces, como por ejemplo aquí vemos dos colores, rosado y verde, en un solo cromosoma, quiere decir que ahí hay material de dos cromosomas distintos y que hubo una translocación, por ejemplo. Y en cambio, estas que son para locus específicos o zonas específicas de los cromosomas, se deben hacer específicamente en metafase, y son útiles sobre todo para ver lo que son las deleciones o las fusiones de material cromosómico. Aquí vemos un poquito más detalle lo que les acabo de explicar, y zonas de secuencia única. Por ejemplo, este es un ejemplo de una inversión en el cromosoma 16, en la cual se puede ver el gen de color rojo que no está translocado y el color verde que sí se ha translocado.
Aquí hay más ejemplos. Entonces, viendo igual las ventajas y limitaciones de esta técnica, ya sabemos entonces que las ventajas es que puede analizarse tanto en metafase como en interfase. Se puede utilizar material tanto fresco como congelado, entonces no es necesario que si la muestra no está fresca ya no nos sirve. Se puede analizar un número muy grande de células y nos ayuda a confirmar las alteraciones citogenéticas que se dudan con un cariotipo hecho por citogenética convencional. Pero obviamente también tiene sus limitaciones. Hay veces que no se encuentran todas las ondas que se necesitan para la zona que nos interesa analizar. Generalmente se requiere que se haya realizado un cariotipo y hay el elevado costo del sistema de imagen. Como les decía, se requiere un microscopio especial con filtros especiales, se requiere un equipo, un software que nos permita analizar. Y como ustedes ven, no en ningún momento el cariotipo ha pasado de moda ni pasará, porque siempre es importante comenzar por un cariotipo y complementar cualquier tipo de diagnóstico que ustedes quieran hacer con alguna de las técnicas que esté a disposición, ya sea FISH, ya sea SCAI, la que ustedes tengan disponibilidad de hacer para complementar. Bueno, ahora vamos a continuar entonces, después de haber visto este análisis de las técnicas, un poquito para ver lo que son el resto de alteraciones. Hay como ya les había mencionado, algunos síndromes también que tienen que ver con lesiones y duplicaciones. Aquí está una tabla, pero vamos a ir a cosas un poquito más específicas. Aquí tenemos una foto de FISH, entonces miren cómo ayuda a determinar esas zonas chiquitas. Tenemos otra. Veamos ahora una región del cromosoma 22, Q11, que es una región bastante interesante porque recordemos que el cromosoma 22 es un cromosoma pequeño, pero que se ha visto que tiene una repercusión fenotípica importante en ciertos síndromes y en ciertas alteraciones. Esta región específicamente 22Q11, es decir, en el cromosoma 22, brazo largo, en la región 1 y la zona 1, se dice que es susceptible de sufrir rearreglos porque hay varias cosas que se han visto en esta zona de aquí. Hay un síndrome que se llama síndrome velocardio-facial o síndrome de George, también se lo conoce, o síndrome de lesión 22Q11.2, también tiene todos estos nombres. Ustedes, si buscan información, pueden encontrarlo por todos estos nombres. La incidencia es de 1 en 10.000 a 1 en 20.000 nacidos vivos. Las características clínicas, entre otras, son: tiene paladar, el velo se llama, por eso se llama velo cardiofacial, con un paladar con labio leporino. Se llama cardio porque tienen defectos cardíacos. Facial, entonces miren, velo cardiofacial, es decir, hay varios sistemas que están alterados aquí. Velo cardiofacial, tienen una apariencia facial peculiar y tienen además, aparte de esta parte física, tienen problemas de aprendizaje y se habla de una enfermedad psiquiátrica, en resumen, ¿no? ¿Cuál es la etiología o la causa? Justamente es una lesión en esta zona que habíamos hablado. En el 75 a 90% de los casos se debe a esta lesión. Aquí está encerrado un cromosoma 22 y aquí está el otro cromosoma 22 que tiene la lesión. Porque miren, este cromosoma 22 es el normal, tiene esta señal acá que aquí no se nota. Entonces quiere decir que aquí ha habido una lesión. Entonces por FISH, mire, se puede detectar este tipo de lesión que es muy pequeñita. Es interesante esta zona de aquí de 22 porque miren, todos estos niños que ustedes ven aquí en estas fotos tienen una lesión en esta zona, pero miren la variedad de características físicas que tienen. Entonces esto ha llamado mucho la atención porque siendo la misma zona, el mismo cromosoma tan chiquito, dependiendo qué zona se pierda, va a dar diferentes características fenotípicas en los individuos. Pero en general, ¿qué se ha visto? Se ha visto una hipoplasia o aplasia del timo, defectos de paratiroides, anomalías cardiovasculares y anomalías craneofaciales. No necesariamente todas estas características están en un solo individuo. Puede que 1 o 2 estén aquí, 2 y 3 acá, 2 y 4 acá. Es decir, no necesariamente todas las alteraciones van a estar presentes para dar este síndrome o esta lesión en el cromosoma 22.
Además, se ha visto en forma general, problemas de aprendizaje, pérdida de audición y paladar hendido. Este síndrome, que se llama también velo cardiofacial, tienen el 90% de los individuos que tienen este síndrome tienen una porción perdida en el cromosoma 22, como ya habíamos visto. Esta región se ha visto que involucra o contiene alrededor de 30 genes individuales. Entonces, dependiendo qué genes son los que se pierdan, como ya les dije, va a dar un resultado distinto a nivel de fenotipo. No se sabe exactamente por qué esta región es tan propensa o proclive a que haya una lesión en esta zona, y se ha visto que es uno de los defectos cromosómicos más frecuentes en los recién nacidos. La mayoría de los casos con este síndrome son infrecuentes y ocurren al azar, ¿no? No se sabe por qué, no hay una razón aparente, pero ocurren de forma esporádica. Pero en un 10% de las familias se ha visto que esta supresión es hereditaria. Y algunos miembros dentro de la misma familia corren el riesgo de transmitir esta lesión a sus hijos, a su descendencia. Se ha determinado que el gen que produce esto es autosómico dominante en los casos que sea hereditario, ¿no es cierto? Entonces se ha visto que ya sobre la herencia autosómica dominante ya les va a hablar otra doctora luego, pero en ese tipo de herencia, cuando se sabe que es autosómica y es dominante, se ve que hay un 50% de probabilidad que se pueda transmitir esta alteración a los hijos. Entonces, cuando un niño es detectado con este tipo de alteración o con este tipo de síndrome, siempre se le sugiere al padre y a la madre que se hagan un análisis de cariotipo para detectar entonces que ellos son los que han transmitido este tipo de alteración. Además, se han asociado otro tipo de defectos cromosómicos que pueden estar influyendo a que pueda presentarse esta alteración, de lesión en esta zona, como por ejemplo que las madres sean diabéticas o que haya existido en uno de los padres el síndrome del alcoholismo fetal, y también una exposición prenatal a este medicamento que se llama Accutane, que es una marca registrada, pero que es un medicamento que sirve para el acné, para tratar el acné quístico. Entonces, de alguna manera se ha tratado de relacionar esto como causa para este tipo de pérdida en el 22. ¿Cómo se puede diagnosticar este síndrome? Obviamente siempre se debe comenzar por una historia prenatal del niño, por hacer una historia médica que sea completa, que incluya obviamente el examen físico. ¿Y qué tipo de análisis podemos hacer? En este caso, análisis de sangre, radiografías, ecocardiografías, es decir, todos los sistemas que estén probablemente afectados deberían ser revisados. Se puede hacer un estudio de FISH y justamente para detectar qué grupos de genes están alterados. Entonces, si es que con la técnica de FISH no se ha podido detectar alteración a nivel de esta zona del cromosoma 22, entonces lo que se puede hacer también es un estudio completo de cromosomas, como ya les había mencionado, para detectar si es que hay otros cromosomas que estén involucrados en este síndrome, ¿no? Ahora, se ve que con estos análisis y el diagnóstico, como ya les había dicho temprano, los recién nacidos tendrán el beneficio de que puedan empezarse con una terapia para agilitar la fuerza muscular, la estimulación mental, los problemas de aprendizaje, etc. Entonces, no hay un tratamiento que se pueda generalizar, eso depende de qué síntomas tenga cada niño, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Ahora vamos a ver el síndrome de Prader-Willi, que es otro síndrome en el cual se ubica una microdeleción, una lesión muy pequeñita, en este caso en el cromosoma 15, en esta zona aquí 15Q11 a Q13. ¿Cuál es la incidencia? 1 en 15.000 nacidos vivos. Las características clínicas, como se puede ver en esta foto, son hipotonía, alimentación pobre y falta de desarrollo, obesidad en la infancia temprana, hiperfagia, características faciales singulares, hipogonadismo, retraso mental y también asociado con problemas del comportamiento. Durante los primeros años de vida de estos niños
se puede presentar un aumento de peso bastante rápido, porque los niños tienen un apetito que a veces no se puede controlar. Entonces se ha visto que el desarrollo mental es lento y rara vez el coeficiente intelectual es superior a 80. Estos niños generalmente se dice que son felices. ¿Por qué? Porque sonríen frecuentemente y son buena compañía, porque son muy como sociables a ratos, ¿no? Estos niños hay veces que, si es que se puede tratar con hormonas, se le puede suministrar hormona de crecimiento, lo que ayuda a que haya aceleración del crecimiento y haya una disminución en el porcentaje de grasa que tienen en el cuerpo. La etiología, es decir, por cuál es la causa, ya dijimos que es una microdeleción. En esta zona de acá, específicamente en el brazo largo, como ya hemos mencionado. Entonces, una lesión chiquitica es la que ocasiona todos los síntomas que ya habíamos visto. Aquí tenemos algunas fotos de los niños que tienen este síndrome de Prader-Willi. Este es otro síndrome que no es tan conocido, se llama de Williams-Beuren, que también igual existen ciertas sociedades o grupos de padres que lo tratan, pero vamos a pasarlo rápidamente. Aquí tenemos otro síndrome que es bastante peculiar, ya vamos a ver, se llama el síndrome de Williams, que con frecuencia no es diagnosticado. Si vamos a la anterior, miren, todos estos niños y niñas tienen, no sé si ustedes puedan ver, tienen algunas características en común que son muy típicas de este síndrome, que es bastante interesante y como ya dije, muchas veces no diagnosticado. Este síndrome es una alteración poco común, se presenta en 1 de cada 20.000 nacidos aproximadamente, y tiene algunas problemas médicos y también retardo en el desarrollo. Más o menos fue reconocido en el año 1961 y está presente ya desde el nacimiento. No hay una preferencia para afectar a hombres específicamente o a mujeres, sino que puede afectar de igual manera a ambos sexos. Puede ocurrir en cualquier grupo étnico y por lo tanto ha sido identificado en varios países, ¿no? ¿Cuál es la causa? Se ha visto que el 99% de los pacientes tienen una deleción de genes que están uno junto al otro en una zona específica del cromosoma 7 en el brazo largo. El cromosoma que puede estar alterado puede ser ya sea el materno o el paterno, cualquiera de los dos. En estos casos se ha visto que hay dentro de los genes que se pierden en la zona del cromosoma 7 está incluido un gen que produce la elastina. La elastina es la proteína que nos da fortaleza y elasticidad en los vasos sanguíneos. Entonces, imagínense, si se pierde esa elastina, no habrá esa elasticidad que se necesita. Por lo tanto, se cree que justamente la falta de esta elastina sea la que cause las características físicas de este síndrome de Williams. Ahora, hay otros tipos de alteraciones que obviamente no solamente están dadas por la falta de este gen, sino por otros genes que están continuos o contiguos al gen de la elastina. Por lo tanto, dependiendo qué zona o qué cantidad de genes se pierda, va a variar entonces la lesión y por lo tanto el producto fenotípico en los individuos. En las familias que tienen niños con síndrome de Williams se ha visto que generalmente es son casos únicos, es decir, no quiere decir que muchos parientes pueden tener la enfermedad. Generalmente se detecta un solo caso en cada familia, en la mayoría de los casos. Pero una persona, esto es importante, una persona que tiene síndrome de Williams tiene la probabilidad del 50% de transmitirle este síndrome a sus hijos, a cada uno de sus hijos. Es decir, en cada embarazo hay 50% de probabilidad de que se transmita esta alteración. Ahora, bueno, hay varias características faciales que, como ya habíamos visto, tienen la nariz pequeña y respingada. El filtrum es largo, la parte de aquí de la nariz y la boca, el filtrum es bastante largo, o sea, llama la atención. Labios gruesos, tienen algunos otros rasgos importantes que son característicos,
y que con la edad se van notando un poco más. Por ejemplo, aquí tenemos la nariz, el puente nasal, miren, es bajo, lo que normalmente no lo es, y así algunos otros rasgos. Entre los síntomas tienen, ya mencionamos, retardo mental, estatura corta, retraso en el desarrollo, las articulaciones, tienen problemas con articulaciones por lo que ya vimos de la proteína elastina, y tienden retraso, tienden a distraerse fácilmente, etcétera, y otra serie de alteraciones que no vamos a mencionar en este caso. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Algo que llama mucho la atención de este síndrome de Williams, y por eso es que lo he colocado en estas diapositivas, es que se ha visto que estas personas, aunque se hable de que tienen un cierto retraso mental, se ha visto que personas con síndrome de Williams, si es que escuchan una canción, pueden repetirlo fácilmente sin necesidad de aprender las notas musicales, sino por oído. Ellos tienen muy desarrollado el oído, entonces pueden repetir las canciones que ustedes quieran en cualquier idioma. Entonces, ahí es la controversia, es decir, una persona que puede repetir una canción solamente con oírla, por oído, digamos, puede reproducir una canción, se hablará que tiene un retraso mental. Ahí está la confrontación que hay entre los investigadores, ¿no es cierto? Hablar de que sí tienen o no tienen. Ahora, se han hecho muchos estudios a nivel de cerebro, en este caso específico, se ha visto que tienen ciertas zonas menos desarrolladas y otras zonas más bien muy desarrolladas, y justamente es por eso que estas personas son músicos famosos, algunos de ellos que tocan el violín, que es un instrumento un poco difícil para cualquier persona normal aprender a tocar, o sea, lleva tiempo, ¿no es cierto? Pero estas personas tienen facilidad para eso. También son muy hábiles para recordar caras, entonces desarrollan una serie de actividades que llaman mucho la atención y que nosotros podríamos pensar, una persona con retraso mental podría hacer eso. Entonces, por eso es que este síndrome es muy estudiado a nivel de las partes del cerebro, para ver qué es lo que produce que en ciertas zonas sean muy aptos y en otras zonas no. Pero bueno, en todo caso, estos son algunos de los ejemplos que yo les he traído sobre alteraciones cromosómicas. Entonces, vamos a quedarnos por hoy día hasta ahí. En la próxima clase lo que veremos es, como ya les mencioné, las alteraciones a nivel de ADN mitocondrial, y de ahí sí ya haremos el examen final. Les repito, chicos, cuando ustedes quieran, escríbanme a mi correo electrónico cualquier duda o pregunta que tengan respecto a lo que hemos visto hasta la clase de hoy día. Eso es todo por hoy y